Tengan todos muy buenos días. Les damos una cordial bienvenida a la Escuela Bíblica Dominical, cuando nos disponemos a continuar con los estudios que tratan sobre los hechos que sucedieron en el reinado de Salomón. Y la lección de hoy nos lleva a la construcción del templo. Esta lección está basada bíblicamente en el primer libro de Reyes, capítulo 5, versos 2 al 7, capítulo 6, versículos 1 al 3, capítulo 7, 14, 37, 38 y el capítulo 7, 48 a 51. Los versículos clave se encuentran en el primer libro de Reyes, capítulo 6, los versos 12 y 13. Dicen lo siguiente: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. La verdad central nos dice que Dios asegura su presencia constante para con sus hijos que le adoran y obedecen. La edificación del primer edificio en el cual adorar a Dios resultó en una nueva experiencia religiosa para el pueblo de Israel. Desde el tiempo de los patriarcas, la adoración y sacrificios se llevaron a cabo en diferentes lugares, como podemos constatarlo cuando leemos el libro de Génesis, capítulo 13, versículo 18, o el capítulo 21, versículo 33. Durante el peregrinar en el desierto, se construyó el tabernáculo, que lo acompañó como lugar de encuentro con Dios. Podemos verlo en Éxodo 25, 22 y 27, 21. Después que David conquistó la ciudad de Jerusalén y trasladó allí el arca, como lo leímos en 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 1 al 19, la estableció como un nuevo lugar de culto. El templo edificado por Salomón fue construido sobre la era de Araúna. Así lo leemos en 2 libro de Samuel 24, 20 al 25, donde David ya había levantado un altar en agradecimiento a Dios por las bondades recibidas de él. Se construyó cerca del palacio del rey. En la construcción del templo se usó como medida el codo, que es el equivalente a 0,518 metros, o en otras palabras, 518 milímetros. El edificio era alargado, bastante alto, y estaba dividido en 3 partes longitudinalmente. Estaba rodeado por los 3 lados, norte, oeste y sur, porque en el este estaba el frente de entrada, por una construcción anexa que era de 3 pisos, donde se guardaban los elementos del culto y estaban las habitaciones de los sacerdotes. Aunque a David no se le permitió edificar el templo, sin embargo, él había preparado los materiales. Así lo leemos en primer libro de Crónicas, capítulo 22, versos 1 al 5 y 14 a 16. Y hasta elaboró los planos para el mismo. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 11, 12 y 19. Salomón tuvo el privilegio de edificar este primer templo, pero para él también fue una gran responsabilidad que Dios le asignó. Respecto a este templo que tú edificas, si caminas, pones y guardas todos mis mandamientos, yo cumpliré contigo mi palabra y no abandonaré a mi pueblo. Primera de Reyes 6, 12 y 13. La primera parte de la lección de hoy nos dice: Salomón se prepara para construir el templo. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 5, versículos 2 al 7.
dicen lo siguiente: Entonces Salomón envió a decir a Hiram: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre diciendo: Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. En el versículo 1 se menciona que Hiram, rey de Tiro, envió sus servidores a felicitar a Salomón al subir al trono. Salomón aprovecha esta oportunidad para renovar la alianza que Hiram había tenido con David. Lo vemos así en primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 12, y también para proponerle un intercambio. Antes de hacer un pedido, Salomón presenta las razones del mismo. En primer lugar menciona que David había tenido como propósito construir el templo. Sin embargo, se vio impedido por las guerras que le rodearon. Termina este versículo mencionando que Jehová puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. La victoria de David sobre sus enemigos es asignada a Dios y no a su capacidad militar. En segundo lugar, afirma que el mismo Dios le ha dado un reino de paz, me ha dado reposo y seguridad, no existe adversario ni calamidad. Por lo tanto, se propuso construir una casa al nombre de Jehová mi Dios. El pedido de Salomón incluye el tipo específico de árboles que necesitaba. Cedros. En el Líbano había bosques de árboles de gran altura, sobre todo resinosos como el cedro, el pino y el ciprés. Salomón ofrece que sus siervos ayudarían a los de Hiram y a la vez pagarían el jornal de los mismos. Ellos eran famosos por su habilidad en trabajar con la madera. No hay nadie entre nosotros que sepa cortar los árboles como los sidonios. En la respuesta de Hiram se pueden mencionar dos elementos. En primer lugar, una expresión de alegría por el mensaje de Salomón, profiriendo una alabanza a Dios. Esta alabanza está relacionada con la capacidad de éste para gobernar y buscar lo mejor en sus relaciones. En segundo lugar, especifica el contrato en los árboles que va a proveer, en las responsabilidades de sus obreros, así como también en el costo de la cuerda. Llegamos así a la segunda parte de la lección, que nos presenta las características del templo. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículos 1 al 3 y 7 al 10. Dice así la Biblia. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Según el libro primero de Crónicas, capítulo 28, versículos 11 y 19,
David le entregó a Salomón el diseño del templo y le mencionó que Dios mismo le había dado los detalles para su construcción. La ocasión de la construcción es mencionada por medio de dos fechas. En primero, el año 480 después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto. Y en segundo lugar, es posible que deba relacionarse este momento con la frase «fue consolidado el reino en manos de Salomón». Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 46. Una vez establecido, comenzó la construcción. Una de las fechas más aceptables para este inicio es la del año 957 antes de Jesucristo. Según los versículos 2 y versículo 3, el templo o casa de Jehová era un edificio rectangular que se dividía en tres partes principales: el vestíbulo o pórtico, el lugar santo y el lugar santísimo. Un croquis, de acuerdo con los datos de este pasaje, nos muestra que el edificio central del templo contenía estos elementos. 1. El atrio de los gentiles. En segundo lugar, el atrio de las mujeres. En tercer lugar, el lugar santísimo. Cuarto lugar, el lugar santo. En quinto, el altar de los holocaustos. Como sexto, el atrio de los sacerdotes. Séptimo, el atrio de Israel. Y en octavo lugar, la puerta llamada la Hermosa. Según el versículo 7, aquí se afirma que los materiales eran traídos listos para su colocación, de manera que no se oyera en el templo el ruido de martillos. Dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. El texto menciona las habitaciones superiores que rodean a la casa de Jehová. Se trata de 2 pisos a los que se subía por medio de una escalera de caracol. Servían como habitaciones para los sacerdotes y para guardar los elementos del culto. Hemos llegado así a la tercera parte de la lección, la cual nos dice el pacto de Dios con Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículos 11 al 14. Leemos lo siguiente. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón labró la casa y la terminó. Según los versículos 11 al 14, es notable la frase, respecto a este templo que tú edificas, sí. Con ello trata de mostrarle que su aporte material debe estar correspondido por una actitud espiritual. La frase cumpliré contigo mi palabra, que hablé a tu padre David, se refiere a la promesa hecha a David en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 7 y siguientes. La promesa de Dios es que Él habitaría, es decir, viviría en medio de los hijos de Israel. Se trata pues de una promesa condicional, pues su obediencia era la llave para recibir la promesa. Después de este apoyo recibido de parte de Dios, Salomón terminó el templo.
Como cuarta parte y última de la lección de hoy, tenemos la terminación y amueblamiento del templo. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículos 38, 37, 38 y capítulo 7, 48 al 51. Leemos. En el cuarto año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, en 7 años. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo. También de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo, y los de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. En este pasaje se menciona que el edificio fue levantado en 7 años. Se echaron los cimientos en el mes de Sif, que era el segundo mes del calendario israelita, y se concluyó en el mes de Bul, es decir, el mes octavo del calendario israelita, o sea, en 6 años y medio. En cifras redondas fueron 7 años, una cifra simbólica si recordamos que el 7 es el número perfecto para los israelitas. Y según los versículos 48 al 51 del capítulo 7, vemos que se menciona, por último, que Salomón hizo todos los utensilios de la casa de Jehová, es decir, los de oro, y colocó allí lo que su padre había separado en sus conquistas para Dios, como podemos leerlo en el segundo libro de Samuel, capítulo 8, los versos 9 al 12. También podemos ver Josué 6, 19. El pasaje presenta una lista que puede ser complementada con la lectura de Segunda de Crónicas 4, 8. Como aplicaciones al estudio de la lección de hoy, podemos decir que en primer lugar, con nuestro testimonio, edificamos a otras personas. Quiere decir que compartir con otros nuestra experiencia personal con Dios es hacerles disfrutar el gozo de lo que significa amar y servir a Dios. Primero de Reyes, capítulo 5, versículos 2 al 7. En segundo lugar, ¿qué espera Dios de ti? Bien, Dios nos da indicaciones precisas para que sepamos qué espera Él de nosotros. Y en tercer lugar, y como última aplicación para hoy, un templo no puede contener a Dios. El templo como edificio no puede contener la presencia de Dios que no tiene límites, pero sí es llamado casa de Dios, casa de oración, porque allí se reúne su pueblo para adorar al Señor. Amén. El Señor les bendiga. Les invitamos para el próximo domingo en la Escuela Bíblica Dominical, donde veremos la dedicación del templo. Salomón dedica el templo. Hasta luego.
guía siempre mi Señor, en todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paso en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo y nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad tu sabia y santa voluntad. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, al alba eterna vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me